Hola chicas, bienvenidas nuevamente a el episodio de Sabia es Mamá. Si es por primera vez que estás acá, bienvenida. Gracias por entrar, por darle clic. Me parece un tema súper importante el día de hoy que todas deberíamos conocer, todas deberíamos hablar. Bienvenidas a todas. Para quien no me conoce, yo soy la doctora Gloria Jaramillo, médico cirujano, experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé. Sabemos que esto va desde la preconcepción, desde que estamos empezando a planificar, a pensar, a proyectarnos como familia o agrandar la familia. Esos son los primeros 1000 días del bebé hasta los 2 años de vida. Es el momento crucial para la programación de la salud del bebé, la programación metabólica. Y bueno, es un tema súper interesante que a la que me he advocado o me he centrado en los últimos años. Pero bueno, el día de hoy también vamos a hablar un tema súper importante, interesante, ya lo hemos hablado en otros episodios, que es la salud mental materna. Aprovechando el 1 de mayo, aparte del Día del Trabajador, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental Materna, un tema súper importante, lo hemos hablado en otros episodios, cómo parece ser que ha aumentado, que aumenta cada vez más estas cifras de depresión posparto y de otras enfermedades relacionadas en la maternidad, relacionadas con la salud mental. Y hablábamos en otros episodios como que tal vez hoy en día con los medios nos podemos dar cuenta más de estas cosas, se habla más. Antes como todavía sigue siendo tabú, pero en años anteriores era mucho más tabú, décadas y siglos anteriores. La madre tenía que estar en su sitio, en su puesto, que era la casa, que era la cocina, que era con los hijos, y no había espacio para lamentarse con nadie. Estaba muy mal visto y todavía, bueno, yo creo que sigue habiendo un poco más estigma, pero es más común ver a más mujeres cada vez más alzar su voz y decir cómo esto las afecta, las cosas que les afecta en su maternidad, en su posparto, ya sea inmediato o tardío, en cualquier momento de la maternidad o del posparto nos puede afectar esto, golpear, o incluso como también hemos hablado en otros episodios o cursos, en el curso posparto, me gusta hablar de esto porque pensamos que lo más fuerte pueden ser los primeros meses o las primeras semanas, pero incluso cuando no hemos resuelto y no nos hemos dado cuenta de que realmente nos está afectando psicológicamente, emocionalmente, todos estos cambios, o tal vez nos damos cuenta de una realidad que no habíamos proyectado o visto, y, y nos afecta, pero hacemos como que si no pasa nada y no lo resolvemos a tiempo, esto lo vamos arrastrando hasta que llega un punto que puede explotar, puede ser incluso años después. Entonces es importante, como pareciese que hubiese más aumento de estos casos de depresión postparto o estos casos que de tristeza postparto o baby blue también, o los otros diferentes, ¿no? También los que están relacionados con la lactancia, la agitación o el DIMER y tantas otras cosas más que se conoce hoy en día, pero que muchas mujeres en siglos pasados, en décadas anteriores, han tenido que sufrir en silencio. Y incluso ¿cómo se dice? Una palabra, porque no quiero, no sé hasta qué punto esto puede afectar en YouTube, sobre todo al subir este video o este audio en YouTube me pueden tachar, me pueden vetar el, el episodio, no quisiera, pero se sabe que a veces estos accidentes, cuando los niños duermen con los papás, accidentes entre comillas, se sabe que en tiempos anteriores no era así, era simplemente que no había dinero para darles de comer, o que no se podía tener más hijos, y no había otra manera
evitarlo, ¿no? No estaba como tampoco la planificación familiar, las pastillas para planificar, nada de eso existía en esa época. Pero también no me queda duda de que en parte estaba en juego esa salud mental de estas mujeres. Entonces, hoy, bueno, menos mal, sí podemos alzar nuestra voz, sí podemos decirlo, pero no significa que no seamos menos juzgadas a la hora de expresarlos. Todavía sigue habiendo mucho juicio en torno a lo que es la salud mental en general, pero con respecto a la salud mental materna, sigue habiendo el estigma o el paradigma de que debemos sacrificarnos, de que la mejor madre es aquella que mientras más sufre y mientras más se sacrifica, mejor. Como que si a la final nos vamos a ganar un premio Nobel o estamos en una competencia a ver quién sufre más, quién es la mejor, la que lucha más, la más guerrera. Tenemos todavía esa programación mental de que la maternidad es esto, ¿no? Es así. Y yo creo que es importante hoy en día romper con eso. Menos mal que muchísimas mujeres están alzando su voz sin importar que las juzguen o que las critiquen. Sí, demostrar, hacer ver a tantas mujeres cómo es realmente la maternidad. Muchas veces, no siempre, cada una de nosotras, bueno, tiene sus obstáculos, cada una tiene sus cosas muy personales que las hace tener difícil o no ciertas cosas. Para unas, por ejemplo, la lactancia puede ser fácil, para otras no, o el dar biberón puede ser más fácil, para otras también esto puede ser muy estresante. O sea, cada una tiene como su talón de Aquiles y es totalmente válido porque todas somos diferentes, nuestros hijos también diferentes. Entonces no hay ninguna competencia, es simplemente el tratar de hacer ver un poco más la realidad de la maternidad. Pero qué lástima que no debería ser la maternidad, ¿no? Muchas veces incluso lo que es cuesta arriba no es tanto la maternidad, sino el entorno, el ambiente, la casa. Tal vez la pareja no los hace difícil o la familia no los hace difícil con ciertas actitudes, o también el sentirnos juzgadas y señaladas por parte de esas mismas personas que deberíamos más bien apoyarnos, que deberían sostenernos y darnos como más ser esa protección, ¿no? Ser parte de ese nido que debería ser la familia, que debería ser la casa, y muchas veces el mismo enemigo está allí adentro. Y lastimosamente eso también es la realidad de muchas mujeres, que afecta su salud mental, pero no tanto por los niños, sino realmente por la falta de red, de apoyo en su entorno. Esa es la parte más triste. También hablaremos el día de hoy, bueno, en general la salud femenina, aprovechando también que a finales de este mes, el 28, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Un tema muy importante a tratar y reconocer que aún nos falta mucho por conocer de nuestro cuerpo, y por eso este día se busca concientizar y hacer frente a diversas enfermedades, padecimientos que sufren las mujeres y que en muchos casos se puede prevenir. Pero hay, como les dije, hay mucho desconocimiento de nuestro cuerpo, de cómo funciona, hay mucho desconocimiento de muchísimos temas. En los últimos años nos hemos dado cuenta qué tan detrás estamos en cuanto a lo que es la evolución en el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Nos damos cuenta de que tenemos muy poco conocimiento de cómo funciona nuestro aparato reproductor, nuestro aparato de nuestras partes de satisfacción también. Simplemente, por ejemplo, lo que es el orgasmo, se tiene muy poco conocimiento de cómo funciona en la mujer. Por ejemplo, temas tan importantes como la endometriosis. Es insólito cómo golpea a tantas millones de personas en el mundo, no solo mujeres,
Y aunque sí somos la mayoría, 190 millones o algo así de personas en el mundo, esto ya lo hemos hablado en el episodio de endometriosis, y que es un tema que me afecta personalmente, es un tema que lo tengo muy, muy cerca por esto, por mi experiencia, aunque como he dicho, tuve suerte de haber tenido un diagnóstico relativamente más rápido que en la media, que es en torno a los 10 años. Aproximadamente 8 años, y a mí me lo hicieron apenas 4 años, 3 años después de haber comenzado mi padecimiento. Entonces sí fue realmente rápido mi diagnóstico. Por ejemplo, hay un post que vi recientemente en una cuenta que se advoca, se centra en esta brecha que hay en cuanto a los estudios de afectaciones que son principalmente femeninas, que son principalmente de mujeres, y el hombre, ¿no? Esta brecha que hay, porque desde el inicio de lo que es la medicina, la ciencia, siempre se ha visto como menos importante el conocer, o se pensaba de que funcionaba de manera igual. No se tenía en cuenta la importancia de saber, por ejemplo, lo que es la menstruación, de cómo funciona. El recolectar esta información comenzó realmente tarde en la ciencia, ¿no? Y por eso también existe esta, esta brecha que persiste en el tiempo. Estamos muy atrás y tenemos muchísimas décadas de diferencia en lo que es este conocimiento, ¿no? Es en esta recolección de data, de información de lo que es el cuerpo de la mujer y lo que es el cuerpo del hombre. Y y va a seguir y continuará haciendo hasta que no realmente no concienticemos al mundo, a los principales, los que están en el poder, ¿no? Los que son las principales cabezas en cuanto a los temas de salud. No concienticemos de que necesitamos más evidencia científica, necesitamos más estudios. Sin ir muy lejos, en el 2010, esta cuenta en Instagram de Skin, en el 2010 ellas hablan de que se publicaron en torno a 15.000 documentos con respecto a lo que es el semen, y solo 400 son publicaciones con respecto a lo que es la menstruación o el fluido menstrual, ¿no? de cualquier ciclo, de cualquier etapa del ciclo. Solo 400 publicaciones, 400 estudios y 15.000. O sea, es como que pongamos en la balanza, ¿no? Wow, y esto sigue pasando, es así. O sea, incluso tenemos, hace poco también escuchaba, ya inmediatamente medicinas y avances con respecto a lo que son los problemas de erección, problemas de disfunción eréctil, y, y muy poco con respecto a lo que es la endometriosis, por ejemplo, que golpea a millones y millones de mujeres o de personas en general en el mundo, y algo que no afecta tanto en esa proporción, ya tenemos un medicamento súper rápido, súper fácil. Otras cosas, por ejemplo, el colocar el DIU, o el colocar el método de barrera para planificar. Los hombres, o la ciencia se empeña de que el cuello no tiene terminaciones nerviosas, no se coloca anestesia por eso, se hace así, pero cuando se busca hacer lo mismo en la parte del hombro, o hacer otros procedimientos que podrían decirse que son similares en los hombres, ahí sí inmediatamente anestesia. Entonces, bueno, es ese el objetivo: concientizar de que necesitamos romper esta brecha. Por eso también en mi cuenta de Instagram subía posts
para concientizar la importancia de impulsar a que las niñas deben, si lo desean, no es cuestión de obligar a nadie, pero que las mujeres también puedan acceder, apoyar a nuestras hijas, nuestras niñas, nuestros familiares femeninas, de entrar a estas áreas de la ciencia, de la tecnología. También estaba el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y en la tecnología. También ese día hablamos de la importancia de lo que era el tener la mujer, y la ONU de la Mujer también hizo una campaña muy interesante, muy buena el mes pasado, sobre la importancia de la mujer en la tecnología. Pero bueno, en este caso el tener niñas, mujeres en la ciencia nos ayudará a romper con esta brecha de conocimiento del cuerpo del cuerpo humano, del cuerpo de la mujer. Concientizar cada vez más la importancia también llevará a que las personas que tienen el dinero, que puedan aportar, que puedan apoyar estos estudios, porque también es una cuestión de quien las apoye económicamente. No es una cuestión solo de que una persona lo piensa y lo hace. No, se necesitan recursos económicos, y esto, cada vez que se concientice más, que alcemos la voz, que hablemos de esto y que lo exijamos, los mismos gobiernos, empresas, etcétera, farmacéuticas en general, buscarán la manera de apoyar estos estudios también, porque es importante no seguir con esta mentalidad de sacrificio, de estar calladas, de no decir nada, porque yo creo que esto también juega un papel importante en cómo nos están ignorando en la ciencia, porque seguimos aguantando calladas en esa programación de lo que es el sacrificio. Cuando tenemos problemas de la menstruación, entonces somos débiles, del dolor menstrual, bueno, no aguantamos nada, somos débiles, esto es normal, tienes que aguantar, porque todas las mujeres, la comparación, ¿no? Como otras lo aguantan, tú también tienes que aguantarlo. Y como es lo normal, la norma para ellos, o para en general ellos, sea mujer, hombre, lo que sea, en cuanto a en la atención médica, todos te siguen repitiendo el mismo libreto de que es normal el dolor menstrual, cuando ya sabemos, después de tantos años, después de tantas décadas, que no es normal una menstruación dolorosa. Y nada, seguimos repitiendo esto, y eso es lo que se busca cuando estamos con los malestares, con los problemas de menopausia. Entonces somos las lloronas, somos las quejonas, somos las fastidiosas, porque así es como se refieren en los hospitales, en los centros de atención, con la mujer menopáusica o premenopáusica que está teniendo todos estos síntomas, que está. Entonces no hay, porque no hay información, no hay estudios, no hay nada que apoye esto, ¿no? Y también los pocos estudios que hay, muy poco acceso a esa información. Entonces es importante que cada vez más mujeres estén en la ciencia, y las mujeres que están en la ciencia también alcemos la voz, concienticemos, todas aportar ese granito de arena, de que debemos concientizar la necesidad de romper esa brecha de conocimiento. Y eso es lo que muchas mujeres están trabajando hoy en día a nivel de salud, de atención, y están liderando ese cambio de promover la educación y la concientización, de romper esa barrera y redefinir sus especialidades, redefinir toda esta información, ¿no? Que es muy importante. Bueno, recuerden que pueden encontrar en Facebook, en TikTok, Sabias Mamá, sin la E, en Instagram, en YouTube, Sabia es Mamá o Doctora Gloria Jaramillo, en Telegram, el link se los dejo en donde pueda, Sabia es Mamá, está el canal de Telegram, pueden revisar contenido adicional que les comparto. Muchas veces
tratando de completar la información del podcast o de otras cosas que están relacionadas, profundizar en los temas. Si les interesa, vayan a esos canales para que tengan más información y puedan conocer más de todos estos temas que les interese. Y bueno, les agradezco a todas las que ya me siguen en las redes, que interactúan siempre conmigo para poder llegar a más personas y mejorar, ayudarles en los que necesiten. Este espacio, recuerden que es de ustedes y para ustedes. Participen con sus comentarios, sus preguntas, sus ideas. Saben que pueden mandar audios a sabiaesmamá2.0@gmail.com. Allí me encantaría poder ir agregando su interacción, sus comentarios, sus audios que quieran aportar con respecto a este tema. Hacer comunidad también es compartir experiencias, compartir esos aprendizajes o también el pedir el ayuda, ¿no? Al consejo, lo que sea. De verdad me gustaría muchísimo hacer este podcast más interactivo. Y bueno, califiquen con muchas estrellitas el podcast para llegar a más personas, compartan a quien pueda necesitar escuchar de estos temas súper importantes, los diferentes temas que hay. Y así, bueno, también ayudar a cada vez más personas. Bueno, ahora hablemos sobre la salud mental materna. Está muy bien establecido, conocido de las dificultades de la salud mental materna y que son comunes o cada vez más, como lo dijimos anteriormente, lo hemos visto. Estadísticas que cada vez se habla más, aumenta más. Puede ser un poco lo que hablaba en uno de los episodios, no recuerdo si el año pasado, de la maternidad, el Día de la Madre, que hablaba también de cómo la vida frenética está continuamente empujándonos a ir contra nuestra naturaleza, la misma civilización que nos arranca de lo que nos dice nuestro instinto más mamífero, no más interno. Nuestro instinto materno está muy ligado a lo que es primitivo, a lo que es mamífero. Entonces esto es una continua lucha, una lucha constante de lo que nos dice nuestro cuerpo con lo que nos dice nuestra mente o lo que nos dicta la sociedad. Y esta lucha constante yo creo que es la que más hace que nos rompamos por dentro. Según las estadísticas, aproximadamente del 20 a 30% de las mujeres de bajos y medios recursos, en países de bajos y medios recursos, y el 10% de mujeres de altos recursos en países con altos recursos tienen alguna enfermedad de salud mental, ya sea ansiedad, ya sea depresión, durante el embarazo o en el periodo del posparto. El periodo posparto que debemos de quitarnos de la cabeza que no es solo los primeros días, no es solo las primeras semanas, ya lo hemos dicho, esto puede ir hasta años después. El posparto va incluso años después, es un posparto tardío. Es lo que médicamente aún todavía se le sigue diciendo tardío, pero bueno, a la final posparto, un periodo de posparto. Y la salud mental materna tiene dificultades que son particularmente problemáticas y que hay que hacer mucho hincapié de que no solo pone en riesgo la salud de mamá, sino también la salud del bebé. Eso así lo ha demostrado diferentes estudios. Ahí encontré muchísimos estudios y he leído incluso ya de hace varios años estudios en los que se demuestra cómo está ligado, y es lo que siempre repetimos, lo hemos repetido muchas que nos dedicamos a esto, a tratar con mamás, a estar con mamás. Mamá tiene que estar bien para que el bebé pueda estar bien, y esto es así. Y así también lo hemos visto en estos estudios, sobre todo estos en particular que les voy a mencionar el día de hoy. Habla de la importancia de que la salud mental y como las experiencias de la niñez de la mamá
cómo están relacionadas también a lo que ella vaya a vivir o cómo ella se vaya a sentir durante la maternidad o durante el embarazo. Todo está ligado o está asociado a un aumento del desarrollo de la salud mental del niño. Como si mamá no está bien, se va a asociar a un mayor riesgo de un pobre desarrollo de la salud del bebé, ya sea físico, cognitivo o socioemocional. Esto es lo que nos dice diferentes estudios. Además, está muy fuertemente asociada la salud mental de la madre con, por la parte de determinantes sociales de la salud, como la pobreza, los roles sociales, también la violencia de género. Es muy importante. Las experiencias de trauma y violencia ponen a la mujer en un riesgo desproporcional de su salud mental. Las dificultades asociadas a las dificultades del periodo perinatal de la mamá, y esto emerge en el cuerpo de investigación que se ha examinado de cómo la experiencia adversa de la infancia, y esto también ya lo hemos hablado anteriormente en Instagram. Les subí un video sobre lo que es la experiencia adversa de la niñez. Se los voy a ver si se los dejo en el link en alguna parte si lo quieren ver. Es como un test de cuántas experiencias adversas viviste tú, y esto da un puntaje. Este puntaje te dice qué tanto riesgo tienes de no solo desarrollar problemas psicológicos, emocionales, sino físicos también, como incluso el cáncer. Entonces, por eso es importantísimo, y, y me encanta. O sea, a mí me encanta. Por eso Sabia es mamá, por eso esta cuenta de Sabia es mamá, porque a mí me encanta todo lo que tenga que ver esto del bienestar y la salud de mamá y bebé, de la salud materno-infantil, porque va más allá de lo que son solo las enfermedades, sutilezas como la negligencia emocional que puede tener, que está normalizado contra un bebé, contra un niño, sea de la edad que sea, sobre todo la primera infancia. Es importante, y cómo marca para toda la vida la salud de esto, y va a influenciar también en todas nuestras generaciones futuras, toda nuestra descendencia. Como nosotros criamos a nuestros hijos eso los va a repercutir para criar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y así sucesivamente. Por eso es muy importante hablar y recalcar de estas cosas, porque no se les da la importancia, porque no se conoce. Muchas veces hablamos sobre experiencias adversas o traumas de la infancia y pensamos en guerras, pensamos como en estas cosas más que hacen más ruido, más reempolpantes, no más estruendosas, y de una magnitud mayor. Pero incluso sutilezas como el dejar llorar al bebé para que aprenda a dormir, o el no atender el llamado de auxilio de un bebé que llora porque no se puede autorregular su emoción, sus emociones, que lo golpean en ese momento, que lo siente y que no sabe qué es, y que lo abruman. Esas cosas también hacen daño, y esas cosas también están muy marcadas y nos persiguen para toda la vida. Y así nos los demuestra también los diferentes estudios que no son de ahorita, incluso la misma teoría de apego, y tantos estudios de no solo de Baldwin, sino también de no me recuerdo ahorita el apellido, pero sí, hay muchísimos estudios que demuestran cómo una negligencia eh, hace también muchísimo daño. En esos videos también hablaba sobre lo que son los tricky families, las familias que son eh, no es tramposa la palabra, en inglés es tricky, como que
hay algo como que no cuadra en esa familia. Parece normal, parece funcional, pero realmente no es funcional. Entonces estas familias, no solo las que son claramente disfuncionales, sino también familias que parecieran normal, pero que no lo es, también pueden marcarnos para toda la vida. Bueno, por supuesto, las cosas más elevadas, los diferentes abusos, pero no solo físicos, sino psicológicos, emocionales, marcan. Y estos estudios, sobre todo este estudio eh, que, que conseguí, habla sobre todas estas experiencias antes de los 18 años, tienen consecuencias mentales de la salud mental en el periodo perinatal, ya sea embarazo y posparto. Ha sido teorizado o textualizado las experiencias adversas en la primera infancia, en las primeras etapas de la vida, pueden hacer que el individuo pueden hacer del individuo un individuo más vulnerable en experimentar dificultades de salud mental en su adultez, por la vía de la alteración a la respuesta del estrés, que afecta los sistemas de regulación. Y esto también lo habíamos hablado en otros posts o en el grupo de lactancia que tenía en Facebook. Hablaba muchísimo sobre cómo, si realmente queremos enseñar a nuestros hijos a tener una inteligencia emocional, a ser calmos, a ser fuertes, resilientes, sí, a tantas cosas que le queremos enseñar, pero tenemos este mensaje arraigado de que ignóralo para que le enseñes a que no responda así, un ejemplo, no sé. Es lo que me viene ahorita a la mente. O sea, queremos enseñarles ciertas cosas, pero lo hacemos de manera que no, hoy en día sabemos de que no es saludable, de que no está bien. Si queremos, necesitamos apoyarnos en la información de lo que es el desarrollo del bebé. Si nosotros sabemos que ellos tienen gran parte de neuronas espejo, que esto les proporciona, les ayuda a aprender del ejemplo, que no es como uno ya más grande que tal vez no tiene esta parte tan desarrollada tal vez y no aprendemos de experiencia ajena, como dice el dicho. El bebé, los niños sí tienen un gran porcentaje de neuronas espejo que le permite aprender del ejemplo. Si nosotros estamos tranquilos, estamos calmados, podemos enseñarles de que podemos estar calmados, ¿no? En ciertos lugares, ante ciertas adversidades de la vida. Ellos van viendo todo y van copiando eso. También cuando les enseñamos, por ejemplo, a autorregularse, los ayudamos, respira profundo, tranquilo, bueno, depende de la edad, ¿no? Si realmente hay otros estudios recientes también, que yo hablaba en ese grupo de eso fue creo que de una universidad de California, algo en Estados Unidos. Una doctora decía, si los adultos, como 600 adultos que estudiaron, los que más sabían autorregularse, los que más sabían gestionar el estrés, eran aquellos a los que más habían sus papás apoyado en la infancia a autorregularse, los que más los habían sostenido en brazos, los que más los habían sí, estado como más cerca, ¿no? En los momentos de mucho estrés, de muchas emociones. Entonces esta doctora decía, si realmente queremos enseñar a nuestros hijos a todo esto, a gestionar bien el estrés, a gestionar las emociones de manera adecuada, debemos sostenerlos a ellos en la infancia, en brazos, en estarles cerca, el decir las cosas por su nombre, las emociones, ¿verdad? El enseñarles cómo gestionarlas realmente con el ejemplo. Y en este estudio también nos los está diciendo que estas personas o estas mujeres
que han experimentado experiencias adversas antes de los 18 presentan, esto le tienen más consecuencias con respecto a la salud mental en el periodo perinatal. ¿Por qué? Porque estas adversidades, estas experiencias adversas en la vida, las hace ser más vulnerables, nos hace ser más vulnerables, porque realmente cuando no nos ayudan a autorregular, cuando nos enseñan de manera incorrecta a gestionar nuestras emociones y sufrimos otro tipo de experiencias adversas, esto altera nuestra respuesta al estrés, nos hace más susceptibles, más vulnerables al estrés, por lo que cualquier cosita, por lo más mínimo que sea, nos va a activar los mecanismos de defensa, nos va a activar el cortisol, el estrés, nos va a elevar la adrenalina, y esto también se va a traducir en problemas no solo mentales, sino físicos, como también la misma teoría de las experiencias adversas demuestra cómo esto hasta cáncer nos puede causar, ¿no? Por esta misma cortisol, adrenalina, inflamación que nos hace dar el estrés, que nos hace dar esto. Entonces tenemos menos tolerancia al estrés, nuestros mecanismos de respuesta al estrés están alterados, no saben qué hacer, nunca lo aprendimos a manejar, o lo manejamos de manera incorrecta, o lo suprimimos también, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra forma esto se presenta? Con los sistemas de regulación. Afectan estos riesgos, cómo afecta a los sistemas de regulación, que era lo que les decía. Nosotros tenemos unos sistemas de autorregulación que hemos aprendido o que hemos, activado durante nuestra madurez neurológica, y que esto se puede ver todo descalibrado, todo alterado, porque durante estos primeros etapas de la vida no nos supieron ayudar o en su desarrollo se activaron o están de una manera muy desordenada, desconectada, no sabemos cómo el nombre, ¿no? No sabemos qué hacer con eso que estamos sintiendo. Entonces, por eso juega un papel importante, un rol importante las dificultades en las dificultades del desarrollo de la salud mental. Estudios previos ya habían demostrado que la acumulación de experiencias adversas en la infancia ponía a las mujeres en riesgo para síntomas depresivos, tanto en el embarazo como en el periodo posparto. Como un resultado de esta investigación, se ha llamado a implementar un acercamiento, a implementar cuidados perinatales con personas que estén informadas en trauma. En este estudio hicieron esto para ver cómo eran los resultados, de cómo podía mejorar cuando durante la educación perinatal o cuando las consultas perinatales se trataban con profesionales que fuesen informados en trauma, y cómo esto podía mejorar así o disminuir la afectación en cuanto a la salud mental de las mujeres en el. Bueno, chicas, este es un estudio que estoy traduciendo del inglés, así que me perdonan un poco el balbuceo. Pero bueno, como decía este estudio, que estas dificultades, estas experiencias adversas en la infancia alteran esta respuesta del estrés. En la adultez tenemos menos capacidad de tolerancia, menos tolerancia y menos herramientas para poder manejarlas de manera saludable, y también afecta los sistemas de regulación. Recordemos, tal vez para aquellos que no saben o los que ya saben, bueno, yo les explico. Los que no saben, tenemos sistemas de regulación en la que ante un evento
en el que nuestro sistema nervioso se sienta amenazado, tenemos una respuesta de lucha o de huida. Yo creo que esto por lo general lo sabemos, lo conocemos, pero existen otros tipos de respuesta. Entre estos está el convertirnos en seres un poco más complacientes o más mansos, el bajar un poco las defensas de manera que la otra persona que nos está atacando no nos vea como una amenaza, y también lograr así bajar sus defensas, ¿no? Si por ejemplo en la vida animal, si dos animales, dos mamíferos, por ejemplo, se muestran los dientes, cada uno de ellos se siente y se ve como una amenaza para el otro. En cambio, si el otro baja la guardia y se vuelve más manso, más tranquilo, se relaja, la otra persona puede bajar la guardia, o el otro animal puede bajar la guardia y así no atacarlo. Entonces nuestro sistema nervioso, cuando siente esta amenaza, puede responder ya sea calculando. Esto es algo tan inmediato, tan primitivo, que casi se hace sin pensar. Nuestro sistema nervioso nos protege y estudia como las mejores posibilidades. Esto en segundos podemos decidir huir o luchar, ¿no? Atacar, de manera de poder preservar nuestra integridad, nuestra vida. Pero también si el sistema nervioso no ve factible ni luchar ni escapar, entonces puede optar por ser más mansito. Esto en inglés se le dice fawn. Bueno, perdone mi pronunciación, si no es tan exacta. Pero prácticamente nos volvemos más complacientes, nos volvemos mansitos, y esto también se le dice people pleasing o personas complacientes. Nuestro sistema es tan perfecto, ¿no? En este sentido, porque hacemos cualquier cosa con tal de poder preservar nuestra vida. Muchas veces este es el mensaje con los que crecemos en nuestras casas, sea la familia que sea que tengamos, ya sea familias funcionales, normales, buenas y perfectas, o familias disfuncionales, sea con las adversidades que sea con que crezcamos. Es muy normalizado tener este mensaje, y hoy en este episodio exactamente estamos hablando de la salud femenina, de la salud mental materna también. Tiene mucho que ver este mensaje con que estamos creciendo de generación en generación, vamos pasando este mensaje de los niños buenos, de las niñas buenas, en italiano es ser bravo, ¿no? Ser bueno. Y esto en las mujeres, existen ya estudios, se sabe, expertos en trauma lo han vociferado, el doctor Gabor Mate, la psicóloga, hay una psicóloga, la cuenta de ella en Instagram es The Holistic Psychologist, no me recuerdo ahorita, pero ella tiene también diferentes estudios, libros, en la que habla de cómo las mujeres con este condicionamiento, sí es un condicionamiento, pero como dice acá el estudio, es una desregulación de nuestro sistema de regulación. Afecta este sistema de regulación de defensa, y estamos en este modo found, en este modo de persona complaciente sin darnos cuenta, porque ser tan complacientes constantemente, y tenemos este mensaje desde niñas de ser buenas, de ser fáciles en el sentido de ser llevaderas, ¿no? De que no podemos alzar la voz, no podemos decir nuestra opinión, no podemos ser demasiado bruscas o directas con nuestras opiniones, nuestros pensamientos, no podemos alzar la voz para defendernos, porque si no somos difíciles, te vas a quedar sola, nadie te va a aguantar, nadie te va a soportar, porque dices
fácilmente lo que es, ¿no? Ya sea para defenderte, para luchar por ti misma, como decía la de Grey's Anatomy, la actriz que hacía de Lizzie era la Catira, no me recuerdo ahorita el nombre, pero ella la tildaban de difícil y ella decía yo no soy difícil, yo soy muy amable, todo lo que tú quieras, pero cuando yo tengo que defenderme a mí misma, lo voy a hacer. Cuando tengo que alzar la voz y decir lo que no me parece justo para mí misma, lo voy a hacer. Y claro, esto sobre todo en las mujeres, porque si fuesen hombres, es un hombre que sabe lo que quiere, que se hace respetar, pero si es una mujer, no, es una mujer difícil, es una mujer que no es fácil lidiar, entonces no. En las mujeres esto está muy arraigado y el doctor Gabor Mate, que habla mucho ahorita, desde el año pasado ha hecho mucho boom con sus entrevistas, con sus libros. Ahorita el último es el mito de la normalidad, el mito de lo que es normal en la sociedad. Y él hablaba también de estas repercusiones en las mujeres, de cómo somos la mayoría mujeres las que sufrimos de enfermedades autoinmunes, justamente porque vivimos en este modo de supervivencia que es un modo de ser complaciente, en modo faun. El modo faun es, es esto, ¿no? Es una desregulación del sistema nervioso que nos lleva a depresiones, que nos lleva a ataques de pánico, que nos lleva a ansiedad y que estamos constantemente desreguladas por eso, porque no logramos apagar ese modo y vivir de un modo más regularizadas, ¿no? Estamos en este modo de supervivencia constantemente. Ella, la psicóloga, voy a buscar el nombre de esta psicóloga que no me recuerdo. Ella es de Holistic Psychologist. Es la doctora Nicole Lepera. Espero que sea así la pronunciación de su apellido. Pero ella también tiene diferentes libros y habla en sus posts en Instagram, son muy interesantes también. Habla de cómo las mujeres estamos condicionadas desde muy pequeñas a ser complacientes, a ser buenas niñas, y esto nos está enfermando de enfermedades misteriosas y condiciones autoinmunes que por lo general golpean al 80% de la población de mujeres en general. Y el doble de estos en experiencias de depresión más que a los hombres. Entonces es importante darnos cuenta de cómo nosotras como mamás también, cómo estamos condicionando a nuestras hijas y cómo nosotras darnos cuenta cómo estamos condicionadas en nuestra familia, y esto se transcribe también en la maternidad, porque seguimos siendo complacientes para que el hombre pueda tener su vida, para en pro de la familia, para los fundamentos de la familia, ser fuertes por la familia, y esto seguimos siendo complacientes y nos seguimos enfermando. Esto está haciendo a costa de nuestra salud mental y de nuestra salud física, porque como nos lo dicen estos expertos, la mayoría de las condiciones autoinmunes son en mujeres y está relacionado con esta desregulación del sistema nervioso, con también esta programación que tenemos de el sacrificio. Nos hacemos gaslighting a nosotras mismas. Si nos sentimos mal, debemos seguir adelante porque somos guerreras, porque somos fuertes, y no estamos escuchando nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestras emociones que nos están diciendo, ¿no? Entonces, algunos mensajes, por ejemplo, que pensamos que también es muy común pensar que viene de parte de que hay que ser generosos, de que hay que ser gentil. Esto es algo que también yo lo escucho mucho, de que si tú dices las cosas
y pones límites a las personas, entonces tú no estás siendo gentil, tienes que decir las cosas de manera más gentil y no. O sea, porque todo tiene un límite, si yo te lo estoy diciendo, te lo estoy repitiendo, llega un punto que es normal que yo responda de una manera en que me puedas entender si no has entendido una y dos, tres veces que te la estoy repitiendo, ¿no? Entonces, sí está muy ligado a esto de que con la gentileza y las personas pueden confundir eso. El condicionamiento de buena chica, de buena niña, como les dije, también está muy relacionado a ser agradable, a ser educada, a ser tranquila. Y esto lo que nos dice directa o indirectamente es que no se puede mostrar rabia. Tú tienes que permitir que las personas violen tus límites, ¿sí? Lo que es para ti aceptable o no aceptable. No tienes derecho a decirle a las otras personas que es para ti aceptable o no aceptable, y esconder tus propias necesidades en favor a los otros, ¿no? A veces queremos decir que no, pero bueno, vamos a ser complacientes y decir que sí, porque si no, los demás van a pensar. Y entonces estamos con esta cuestión de que no podemos enfadar o hacer molestar a los demás, no podemos mostrar a los demás si estamos en desacuerdo porque se van a sentir amenazados. Entonces, estos son cosas que les vamos enseñando a nuestras hijas, estamos condicionando a nuestras hijas también en su vida a sufrir de esta desregulación y todas las consecuencias que trae. Y estamos también nosotras mismas sufriendo de esto sin darnos cuenta, con todo lo que también esto conlleva y todo lo que se transcribe en salud general, física, mental y emocional. Otra manera que responde nuestro sistema nervioso ante situaciones en las que nos sentimos amenazados, y les vuelvo a repetir, este sistema nervioso, esta activación, se puede activar ante cualquier situación. No solo son bombas, guerra, armas, no es eventos extremos grandes, pueden ser eventos tan simples en la niñez, en la infancia, como cuando el niño o el bebé siente miedo ante una situación o ante una persona, y desregulamos su sistema de alerta, de alarma, haciendo gaslighting, diciendo no pasa nada, o sin importar lo que sienta, el miedo que sienta, vaya y darle un beso a esa persona que ni uno mismo conoce muchas veces. O es como dice el doctor Gabor Mate, no es en sí el evento, sino lo que sentimos en ese momento, y muchas veces los solos que nos sentimos ante ese evento, el no habernos sentido escuchados ni vistos y ni validados, esa validación que todo niño, que todo bebé necesita en sus primeros años de vida para poder desarrollar adecuadamente su sistema nervioso, sus emociones y todo como vemos que se desarrolla y crece cada día, así mismo también sus neuronas y cada una de las zonas de su cerebro y cada uno de sus mecanismos. Entonces, por eso es importante como el conocer, porque así nos conocemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y también podemos ayudar a nuestros bebés, a nuestros niños, a tener una mejor calidad de vida en el futuro, porque todos los que sufren de alguna enfermedad mental o incluso enfermedades físicas, como el cáncer, saben que cualquier cosita, por más mínima que sea, que puedan hacer en pro a evitarse ciertas situaciones, es muy importante. Si tú cada día puedes hacer un paso más en pro a una mejor calidad de vida en el futuro, a una mejor vida, una mejor salud, cualquiera se la jugaría cuando nos vemos en situaciones que de verdad muchas veces uno se arrepiente porque no lo pudimos evitar, ¿no? Entonces, bueno, otra de los modos en que nuestro sistema nervioso se activa ante una amenaza
sea grande o sea pequeña, sea la que sea, es el congelamiento. Podemos responder, luchar, correr, hacernos los mansitos, hacernos como los complacientes, o el congelarnos. Y esto también lo vemos en la naturaleza, que los animales se congelan, se quedan estatuas como para ver si no los ven. Y también es una respuesta ante la sobrecarga de, de estímulos, de miedo, de todo que a veces no, nuestro sistema nervioso no termina como de arrancar, ¿no? Esto se traduce cuando vivimos en este modo de manera prolongada. Se traduce en procrastinación, en falta de motivación. A veces pensamos que esa persona puede estar deprimida, o a veces nosotros mismos podemos sentir que estamos deprimidos, pero realmente no es así, sino que sentimos este entumecimiento del cuerpo, por más que la mente va súper rápida y la mente nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer, y a veces hasta nos hace sentir culpa porque no logra que el cuerpo se mueva ante las cosas que tenemos que hacer. La falta de motivación, ¿verdad?, nos inmoviliza muchas veces, y el querer hacer las cosas pero que nuestro cuerpo no responda es eso mismo, una manera en que nuestro sistema nervioso se congela o se pone en pausa, como que si se apagara, y no hay una respuesta, no hay nada, no podemos, estamos bloqueados. Entonces, eso también es consecuencia de estos mensajes, porque nos están desconfigurando, nos están ¿cómo se dice? Sí, desconfigurando. Es como que si nacemos con este sistema nervioso que nos dice alerta con esta persona, cuidado en esto, y más bien nuestros adultos de referencia, los que nos deberían dar el ejemplo, los que nos deberían enseñar lo que realmente es la vida y cómo es el cuerpo, porque tenemos 20 años, 30 años más de experiencia, no lo sabemos, no tenemos realmente la experiencia porque no nos los han enseñado. Entonces seguimos pasando a nuestros hijos esta desregulación de que desconéctate de tu cuerpo, no le hagas caso a tu cuerpo lo que te diga, no importa lo que tú sientas, esto es lo que hay que hacer porque el mundo y la sociedad es lo que espera de ti. Entonces allí seguimos perpetuando todas estas enfermedades de salud mental y enfermedades físicas como las enfermedades inmunológicas. Por eso es importante hablar, rescatar de todas estas cosas que no son tan conocidas, la gente no habla tanto de esto, y sí, es muy importante seguir hablando de la crianza respetuosa, seguir hablando de la importancia de sostener a los niños, de ayudarlos a autorregular, también de sanarnos a nosotras mismas de estas cosas que a veces no recordamos, justamente porque nuestro sistema nervioso nos está protegiendo de esas cosas de nuestra infancia, pero tenemos que hacernos preguntas: ¿por qué no lo recuerdo? ¿Por qué no recuerdo ciertas cosas de mi infancia? Porque no recuerdo, sí, por qué respondo así, realmente estoy respondiendo a esto o a otra cosa, o si estoy enferma de alguna enfermedad inmunológica. Claro, no es que todo sea trauma, pero es que hay que hacernos preguntas para poder evolucionar, hay que hacer introspección para poder evolucionar en la vida, en el mundo, y también lo que siempre decimos, tratar de construir un mundo mejor, ¿no?, para todos. Entonces es importante esta concientización de cómo nosotras las mujeres, y hoy este capítulo por eso quería relacionar todo, porque hablamos sobre la salud mental materna, que vimos este estudio que están relacionando las experiencias adversas en la niñez con mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales durante el embarazo y el posparto, enfermedades mentales como depresión, ansiedad. Y, y bueno, es hacer esa concientización de que nosotras somos condicionadas
a ser más complacientes, incluso más que los niños muchas veces, y por eso la gran cantidad que se transforma en enfermedades inmunológicas, sobre todo en mujeres, este condicionamiento de traicionarnos a nosotras mismas, de sacrificarnos en pro a los demás, a la familia, y yo creo que como también decía Gabor Mate, el doctor, él, bueno, por eso lo digo tanto, porque es como uno de los más de hoy en día que habla sobre trauma. La mejor el mejor remedio, cura para todos estos es siempre ir en contra de lo que nos han enseñado, ¿no? Si nos dijeron que no podíamos alzar la voz y decir nuestra opinión, no es fácil, es cuestión de práctica, pero empezar a poner esos límites, a decir no, a pensar en nosotras, no seguir con esa programación de sacrificio. No es fácil, se requiere mucha ayuda, apoyo profesional, médico, todo lo que podamos hacer para sanar y así también sanar nuestra descendencia. Como les decía, esto no es solo cuestión de nosotras, nuestros hijos, nuestros nietos, todo esto va de la mano. Entonces, bueno, chicas, yo creo que hasta acá voy a dejar este episodio para no hacerlo tan largo como siempre. Sí, ya pasamos de la hora, creo. Y bueno, nada, gracias por estar acá. Si llegaste hasta aquí, comparte con quien lo pueda necesitar. Es muy importante compartir y difundir esta información, estos mensajes tan importantes en estos días que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental Materna y el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que es el 28 de mayo. Voy a tratar de hacer algo más con respecto a este tema de la salud de las mujeres, que es sumamente importante. Y bueno, nada, chicas, compartan y nos vemos en un próximo episodio la siguiente semana. Déjenme sus comentarios y si quieren aportar más, contar experiencias, todo, recuerden comentarios o en las redes, donde sea que les sea más fácil, o por correo sabiasmamá2.0 @gmail.com, los cursos y asesorías a través de Patreon o a través de la mensajería en privado. Y nada, chicas, nos vemos la siguiente semana, la semana que viene. Chao.